Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento el día de hoy con las palabras mágicas, la palabra gracias y yo soy. Entonces vamos a decir gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy abundancia. Y todo lo que tú quieras agradecer también hazlo así de esta manera y ya verás que las cosas te funcionan muchísimo, muchísimo mejor día a día. La palabra mágica gracias es la que nos abre las puertas hacia la abundancia en todos los aspectos de nuestras vidas. También quisiera agradecer todas aquellas cosas que aún no están en nuestras vidas, todas aquellas bendiciones que están por venir para nosotros, porque sé que hay muchísimas bendiciones para cada uno de nosotros, están por llegar, están por venir. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación en este momento. No importa si estás en contacto cero y ya sabes que esta podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso instante, en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial ahorita, en este momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ahorita con tu persona especial. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti esa persona y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, realmente los sentimientos que tiene por ti no son tan buenos. No son tan buenos, son bastante inestables. Pareciera que un día sí está y otro día no está. La verdad, y tú te has dado cuenta de esta situación y te tiene bastante aburrido todo esto. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no sé, tal vez tú estás en alguna etapa difícil de tu vida, en una época difícil de tu vida, muy seguramente relacionado con algún trabajo. De pronto no estás tan bien en tu economía y esto no se ha traído problemas con tu persona especial. Han tenido bastantes encontrones por la dificultad económica que tal vez están teniendo en este preciso momento. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial ve que tú estás muy deprimido o deprimida, que tienes muchísima, muchísima tristeza y la verdad es que a veces como que no sabe qué hacer porque sí te estima, pero ya no tiene esos sentimientos románticos que tenía antes por ti, mi querido amigo o amiga de Tauro. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que va a haber bastante imprudencia de parte de ustedes dos. No sé, no van a medir ni lo que dicen ni lo que hacen. Van a actuar como si de verdad no les interesara ni uno ni la otra persona. Esto a ustedes les va a traer mucha ansiedad, mucha depresión, mucho miedo de que la relación se acabe y definitivamente la relación se acaba porque la cosa va de para abajo, va de para abajo y al parecer como que no hay freno que se le pueda meter a esta relación para que no se desboque. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que miren, hay problemas que son del día a día, hay problemas que son de convivencia, de simple convivencia, pero si esas cuestiones no se comienzan a sanar de una vez, se convierte esto después en una olla a presión que estalla, que explota en algún momento y uno dice, bueno, es algo tan simple lo que yo le he hecho a esta persona especial, pero no. A veces las cosas se acumulan y se acumulan con el tiempo y no se solucionan y esto es lo que sucede. Eso es lo que les aconseja sus guías espirituales en este preciso instante que están pasándola mal en su relación. Solucionen las cosas al día a día. No permitan que las cosas se acumulen para que no les suceda esto que les está pasando a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ver lo que te dice los angelitos para esta relación. Te dice
La victoria te dará paz, perdón. Mira, tal vez ustedes tomen la decisión de salvar su relación o alguno de ustedes dos tome la decisión de salvar su relación. Si lo hacen, les cuento que van a tener victoria. Va a haber victoria para ustedes y van a lograr salvar la relación de ustedes, pero les va a costar trabajo. Les va a costar trabajo y también tratar de cultivar su vida espiritual. Mira, han salido 3 angelitos. Qué sorpresa. Cultivar su vida espiritual, ya saben, acercarse a algún tipo de creencia. Si no creen en nada, pues crean en ustedes mismos. Mis queridos amigos y amigas, este angelito te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, de arriba del cielo va a caer como, no digo que como un milagro, pero sí como una lluvia de bendición, la oportunidad de sanar la relación de ustedes. Algo va a suceder que los va a unir a ustedes y que los va a sanar. Las relaciones generalmente cuando no funcionan bien, cuando son tan traumáticas, es porque una de las personas o las dos personas tienen traumas de su infancia o de su adolescencia, cosas que hay que sanar. Entonces, esta angelito te está diciendo que vas a sanar de todas esas situaciones. Este otro angelito te dice, lleva paz y sabiduría. Bueno, mi querido amigo y amiga, este angelito te llama a ti a ser la persona madura, a ser la persona que lleve paz y sabiduría a esta relación para poderla salvar. Bueno, si tú quieres salvar esta relación, ya sabes lo que tienes que hacer. Mira las cosas con calma, tomar buenas decisiones, hablar y llegar a acuerdos, bueno, y no perjudicarse el uno al otro. Y si definitivamente pues ya no quieren seguir con la relación, pues termínenla de una manera sana, hagan un cierre muy sano. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Recuerda que esta lectura podría haber sido en espejo. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas, que yo sé que ustedes pueden solucionar cualquier problema y dificultad que se les presente. Ahora vamos con mis queridos amados que están solteritos y solteritas, que ahorita no están con absolutamente nadie. Puede ser que estén enamorados de alguien, pero que en este momento no tienen ningún tipo de relación oficial. Bueno, las 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, tú en este preciso momento has confiado mucho en alguien, no sé, o en algo, pero la verdad como que no resultó tan bueno, no resultó tan bien. Muy seguramente esperabas algún dinero, pero la verdad no resultó tan legal o tan bien como tú querías, como tú pretendías. Has estado trabajando mucho por esta situación y la verdad fue que no se dio. Ahora tú estás teniendo muchísimas dudas acerca de qué será lo que voy a hacer, qué será lo que vas a hacer para poder conseguir tu sustento o tal vez recuperar algún dinero que perdiste. Todo esto a ti te está causando mucha ansiedad, mucha depresión, mucha angustia, pero si cambias de estrategia, si tal vez te alejas un poquito del problema de dificultad para poderlo ver desde otro punto de vista, puedes tener una solución más acertada. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, mucho optimismo, muchas buenas relaciones con otras personas, muchísimas cosas buenas en cuestión de relaciones. Pero mira que vas a seguir con ciertos conflictos internos a ti, a pesar de que estés muy optimista por la vida, perdón, pero vas a tener muchos conflictos internos y también con otras personas cercanas que tal vez te van a querer aguar este momento de optimismo que tú quieres tener. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que evite las relaciones turbulentas, que evite las relaciones como tan, no sé, tóxicas con las personas, ya sean allegados a ti, familiares, amigos, o tal vez alguna persona que te pueda estar interesando y que veas que es como demasiado complicado o complicada. Bueno, no te vayas a involucrar en una relación tóxica. Ahora vamos a ver qué les dicen mis angelitos el día de hoy para ustedes que están solteritos y solteritas en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, estos 2 angelitos son totalmente maravillosos. Mira, ese angelito te dice, usa las armas de tu intelecto. Mira que ese angelito está cogiendo, como quien dice, el dragón por el cuello. Yo te digo que cojas ese toro por los cuernos y enfrentes cualquier situación que se te esté presentando de una manera tranquila, sabia y muy serena. Bueno, este otro angelito te dice, busca la armonía cósmica. Mira,
Cultiva tu vida espiritual, definitivamente, hazlo porque esto te va a ayudar a tener mucha claridad, mucha armonía, mucha tranquilidad en el momento de tomar decisiones de cualquier tipo que tengas que temer. O sea, y si son cosas negativas, la verdad no es que no te vaya a importar, no es que no te vaya a doler, pero vas a tener mayor claridad y mayor tranquilidad para poder tomar decisiones. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos solteritos y solteritas. También los animo a que sigan adelante, a que tengan fuerza, que tengan fortaleza, a que se apeguen a sus personas amadas, duerman bien, eh, aliméntense bien también, acérquense a las personas que los quieren, que los aman y realicen cualquier tipo de actividad deportiva o lúdica que les permita canalizar malas energías. Bueno, ahora vamos para mis queridos amigos y amigas que en este momento me preguntan por su economía. En este preciso instante, esto es lo que estás viviendo. Estas 4 primeras cartas representan lo que tú vives ahora en cuanto a tu economía, mi querido amigo y amiga. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en cuanto a tu economía y el consejo de tus guías espirituales. Mira que hay personas que a ti como que se te echan a perder las cosas buenas, las cosas te amargan como que el día o algo así, o tal vez alguna enfermedad que se te esté presentando y que no te esté permitiendo a ti disfrutar lo que tú tanto te has ganado. Estás muy cansado, muy cansada de esta situación, de tal vez haber trabajado tanto y ahora no poderlos disfrutar, tal vez por problemas con personas cercanas o tal vez por una enfermedad. Igual tú eres una persona bastante equilibrada emocionalmente, bastante sensible y muy generosa o muy generoso. Y eres una persona bastante sabia, no importa si tienes muchos o pocos años, pero eres una persona bastante sabia. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, triunfos en lo económico, reconocimiento social en todo sentido, pero mira que hay personas a tu alrededor que como que te hacen siempre poner la zancadilla, como que te amargan el día, tú llegas y dices, qué maravilloso día, y entonces la otra persona dice, ay no, qué calor tan horrible, qué bochorno tan horrible. Bueno, para eso existen los aires acondicionados o un ventilador o una piscina o algo, pero siempre te echan como a perder lo que tú estás celebrando, mi querido amigo o amiga. Tal vez te vayan a llegar con una propuesta económica, pero esta no va a ser muy legal. Es una cuestión que no va a ser nada legal y que no te va a traer nada bueno a ti, mi querido amigo o amiga, que preguntas por tu economía al día de hoy. La verdad es que no te aconsejo a que te metas en cuestiones que no estén muy legales. Cualquier cosa que tú te vayas a meter, mira los permisos, declaraciones de rentas, declaraciones de impuestos, todas las constituciones legales, todas estas situaciones, obsérvalas, míralas que estén al orden, que estén en línea para poderte involucrar en este tipo de situaciones. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para el día de hoy? Que mira que cuando llega una situación desfavorable a nuestra vida, no importa de qué se trata, ya sea salud, dinero o amor, en ese momento se pone a prueba nuestra firmeza, nuestra madurez y nuestra integridad. Entonces, tus guías espirituales te están diciendo que refuerces esos aspectos de tu vida, tu salud tanto física, emocional, espiritual, en todos los sentidos y tu vida económica también, tu salud económica también, refuérzala y haz como provisiones en los momentos que tú tengas abundancia en todos los sentidos, haz como provisiones, ¿ya? Si es de dinero, bueno, ahorra algo de dinero, si es de salud, bueno, cuida tu salud mientras estás bien y si es con respecto a las relaciones, haz buenos amigos a lo largo del tiempo que puedan ser tu apoyo en determinado momento. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Dice, obra con humildad. Mira, este angelito te está invitando a ser más humilde de corazón, a obrar de una manera como, haz de cuenta que tú no tienes nada económicamente. Haz de cuenta que tú aún no has conseguido nada, que no tienes nada y que todo se lo debes, no sé, a tu divinidad, a quien quieras, pero obra con muchísima humildad, que esto te va a traer una cantidad de bendiciones. No te digo que actúes con, ¿cómo te digo? La humildad no quiere decir pobreza, ¿ya? La humildad no quiere decir ser una persona
cabizbaja, perdón, no. La humildad quiere decir actuar de una manera igual, franca, serena, amorosa y respetuosa con absolutamente todo el mundo, sin importar qué lo que tengan, si tienen o no tienen. Este otro angelito te dice, busca un trabajo liberador. Mira, si tal vez el emprendimiento que tienes o el trabajo, el negocio, la inversión que tienes no es aquello que tú has soñado, yo no te digo que sueltes de una lo que tienes ahora, sino que des pasos a te hagas un proyecto, puedes buscar en YouTube algún video acerca de cómo se hacen los proyectos si es que tú no lo sabes hacer, o asesorarte en alguna página de alguna institución, de alguna universidad, no sé, algo así, y haz un proyecto de aquello que tú siempre has soñado hacer, como quien dice, bueno, yo siempre quise ser piloto de avión y bueno, yo no soy piloto de avión, pero tengo un negocio y una panadería. Bueno, puedes hacer pasos hacia eso. Tal vez no puedas hacer una carrera en la Fuerza Aérea, no, pero sí tal vez podría ser un piloto comercial y un excelente piloto. Bueno, hacia ese sentido es que me voy. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Muchísimas bendiciones, felices fiestas y los espero en una próxima oportunidad.